Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos aquí en Mega TV para conversar la noche con un invitado especial. Siempre explicamos de que aquí traemos gente de distintos ámbitos, de la cultura, del arte, de la economía, a veces políticos, otras veces deportistas. Hoy traemos a un publicitario, así decíamos antes, los que se dedicaban a la publicidad, pero que en realidad trasciende hoy ya una cantidad de herramientas, una cantidad de disciplinas. Y es por eso que hablamos de una persona que puede hablar de muchos temas. Él se llama Camilo Guanes y con Oniria generó un fenómeno junto a sus socios y a un equipo que hoy por hoy es un signo muy positivo en la historia de las comunicaciones en Paraguay. Vamos a conocerlo mejor personalmente, esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche hoy con Camilo Guanes. Camilo Guanes es uno de los principales referentes de la publicidad paraguaya y líder de su renovación creativa. Licenciado en Marketing y Publicidad con máster en Planificación de Comunicación en Miami Ad School. Es cofundador de Oniria TBWA, agencia que ha sido reconocida como la mejor del país en múltiples ocasiones y ha reunido más de 200 premios internacionales, incluyendo D&AD, FIAP y Ojo de Iberoamérica. Bajo su dirección, Oniria TBWA se consolidó como referente regional de creatividad, fue presidente del jurado del FIAP y distinguido varias veces como mejor director creativo de la región sur. Su trabajo trasciende la publicidad, participó en proyectos audiovisuales multipremiados como Siete Cajas y Las Herederas y lidera el área de marketing del Club Cerro Porteño. Con una visión centrada en hacer posible lo imposible, logró ubicar a Paraguay en el mapa mundial de la creatividad al conquistar los primeros leones de Cannes para el país y promovió el crecimiento de un ecosistema creativo regional a través de Icon. Ya estamos en estudios acá en Mega TV, gustoso de recibir a Camilo Guanes. Primero, Camilo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Bueno, por fin pudimos acá encontrarnos. La última fue en un ambiente festivo, cuando festejamos un cumpleaños muy divertido. Pero Camilo, hace mucho nos conocemos. Venís de una generación que llegó con una cantidad de novedades en el plano musical, artístico. Eran muy inquietos. Comenzaba también una apertura democrática importante en Paraguay, justo ustedes llegan ahí. Recordame un poco tus comienzos, de aquellas épocas con Rodrigo, con Laucha, con todo ese equipo. Así mismo, bueno, nosotros nos conocíamos en el ámbito más de amigos de colegio, de la noche, de la música, con Rodrigo y con Laucha. Sí. Nos conocimos laboralmente en una gran agencia de los 90 que se llamaba Bilbao Jonan Rubicam. Ah, claro, de Álvaro Bilbao. De Álvaro Bilbao, el Sí. gran Álvaro Bilbao también. Esa agencia tuvo un problema, se cerró esa agencia Sí. y nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? al quedarnos sin trabajo, en ese momento nacen de esa misma agencia unas 3 o 4 agencias, ¿verdad? Claro. De las personas que se habían quedado sin trabajo. Con Rodrigo nos miramos y nosotros fuimos los únicos que nadie nos llamó a crear las nuevas agencias y dijimos, bueno, entonces creemos la nuestra, ¿verdad? En realidad era un estudio de diseño, empezó muy chiquitito, 2 Sí. personas, una computadora, una oficina, una salita prestada de la oficina del papá de Rodrigo y un cliente que le atendíamos en Bilbao que se quedó, que tendríamos que atenderle. Que siempre hay básicamente. uno que queda ahí. Exactamente. Claro. Y ahí empezamos, ¿verdad? Éramos 2 personas, después fuimos 4, fuimos 5, ese cliente fue trayendo otros clientes. Ajá. A los 2 años, Laucha, que era nuestro compañero de trabajo en Bilbao, que se había ido a otra agencia. Sí. En ese momento vuelve con nosotros, le volvimos a traer. Claro. Medio le puteamos un ratito porque no vino desde el primer... Claro, abandonó. No abandonó. Pero volvió después de 2 años. Después de 2 años vuelve y ahí en realidad nace como la historia de Oniria, como Oniria tal, entre los 3, ¿verdad? Con Rodrigo y con Laucha. Sí. Y ¿Estamos hablando de los 90 o ya 2000? En el 2001, exactamente. 2001 Okay. exactamente Sí. es el nacimiento de Oniria. Este año cumplimos 25 años Qué con- bárbaro. con la agencia. Y ahí nace esto, ¿verdad? Y empieza el crecimiento. Trabajábamos con muchas marcas
de la noche, vamos a decir, ¿verdad? Sí, claro. Era el boom también de las marcas, de los festivales, los veranos. Los veranos, los boliches. Sí. Y eso nos conectaba con lo que estaba pasando en el momento también, ¿verdad? Y ahí empezamos. La 780 fue uno de los primeros grandes clientes de Me Oniria. imagino, sí. Primero Marzo FM también. Exacto, Estela confió en nosotros, ¿verdad? En ese momento. Y ahí fuimos haciendo cosas un poco por ahí irreverentes para el momento, Claro. ¿verdad? Y para eso. Y eso nos fue ganando, empezamos a hacer 8, 10, 15, 20 personas. Y nuestra irrupción en el mercado se da por una agencia creativa. 100% creativa, ¿verdad? Correcto. En el mercado nacional estaban dominadas por las grandes agencias que hasta hoy día existen, Sí. pero más basadas en un negocio de medios, Exacto. no tanto en un negocio de un servicio creativo. Entiendo. ¿Verdad? Ahí hay una diferencia. Sí. Y ahí hay una diferencia. Y eso nos llevó a hacer como gran parte de toda nuestra historia, ¿verdad? Claro, ahí primero se llamó Oniria al principio. Se llamó Oniria desde un principio. ¿A quién se le ocurrió? Y es un nombre que Rodrigo trae viene. Y después le empezamos a dar el significado, ¿verdad? Claro. Como todo, ¿verdad? Como siempre decimos, las marcas, Sí. todo son como envases vacíos Sí. y que vos le vas cargando de conceptos y significados, Porque era ¿verdad? un nombre interesante, era un nombre medio poético, Sí, medio... viene del mundo onírico, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y ahí un poco lo que le habíamos creado nosotros era como el estado ideal de los sueños. Ah, claro. El- Mira qué lindo, porque estoy nomás pensando que las grandes agencias que vos mencionabas, todas eran con el apellido de los Exacto, fundadores. exacto. Era Bierman, era Nasta, Sí. era Bilbao. Exacto. O sea, es cierto que había otros nombres, pero ahí aparece ya algo diferente también. En ese momento, cuando nosotros creamos el primer estudio de diseño, sí se llamaba Juanes y Waverland. Y después cuando se suma Laucha, era Juanes, Waverland, Arce, ya era como muy largo todo. Claro, ya era en la lista de Sí. colegio. Y ahí nace el nombre de Oniria y el significado de Oniria también. A propósito, ¿los tres eran de la misma promoción del colegio? No, éramos de promociones diferentes, por de eso. promociones distintas, pero Sí. sí muy amigos de esa época. Del colegio de San José. Del Colegio San José. exacto. ¿Y cómo fueron hasta Bilbao? ¿Qué era? ¿Vos eras, qué era? ¿Dibujante, diseñador, redactor? ¿Qué era? No, yo estaba trabajando, uno de los primeros trabajos fue en BMG, Claro. el sello discográfico, Sí. con el gran amigo Julio Juan del Puerto, Julio, JJ. JJ del Puerto. Y mi trabajo básicamente era llevar los discos a las disquerías Claro. y promocionar los discos. Qué linda época. Qué linda época, Sí. hermosa. Y a las radios también. Entonces, Claro, ahí- las promocionales. y entonces ahí como que me empecé a meter en el mundo de los medios, de la música también, ¿verdad? Y empecé a tener como contacto y preguntando, ¿y esto qué hace? ¿Quién hace esto? Y ahí empecé a entender también un poco el mundo de la publicidad, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Y me interesaba mucho. Me fui a pedir trabajo a Bilbao, ¿verdad? Álvaro fue muy generoso con nosotros y me dio primero un trabajo de hacer un poco de todo. Eso fue El como- famoso de todo un poco. de todo un poco de ordenanza, un poco de Sí. asistencia, un poco de todo. Y ahí me interesó el mundo más de la redacción, en la publicidad. Históricamente y hasta hoy en día la publicidad trabaja en duplas, ¿verdad? El diseño Sí. y la redacción. Exacto. Entonces está el redactor y está el diseñador. Diseñador. Y ahí se forman las duplas creativas, ¿verdad? Sí. Laucha era el diseñador y era como el director de un módulo. Ajá. Rodrigo era diseñador y yo era un poco un redactor Claro. junior. muy Creativo también se decía, ¿no? Creativo también, Sí, sí. es así pero era mismo. el creativo. Y ahí empezó un poco. Llegó a todo. vos le decía al tipo, quiero algo así. Claro, el redactor es el que pone las palabras y el diseñador es el que pone un poco la imagen a esa Claro. idea, vamos a decir, ¿verdad? Qué linda época. Eso era ahí, sobre el presidente Franco. Sobre ¿te acordás? presidente Franco. Sí. Y también estaba ahí trabajando, en ese momento era Alta Producciones. Con nuestro querido Carlos González Brum. Exacto, y Patapila. Alta era un semillero de muy grandes talentos, ¿verdad? Sí. Richard Gareaga, Marcelo Martínez y Paz Sí, Encina, Tana Shembury. Tana, Sí, sí. ¿verdad? Entonces estaban Maneglia. todos, o sea, era un momento que se estaba gestando algo. Cierto. Sí, ahora que yo me había olvidado esa relación, porque sabes que fui muy amigo de Pata. Y yo veo ahora al amigo John, comenzó con nosotros ahí. Tenía 16 años. Exacto, sí, ¿Entendés? sí, Hoy sí. una gran directora de cine. Sí. Era una especie de el propio Andy del Puerto, Sí. que está hoy en Canal 9 con Marcelo Fleita. O sea, era como una especie de una nueva generación. Pero me interesa mucho, no sabía. Ahora entiendo por qué te gusta tanto la música. O sea, era medio, casi te fuiste hacia nuestro lado. Así mismo. Porque también
estaba todavía el negocio de los discos. Me acuerdo que venían muchos artistas promocionales, se viajaba para ver los lanzamientos. Así Una mismo. época de oro te tocó también ahí en BMG. Era muy linda época, sí. Yo me acuerdo que tenía discos, ¿verdad? Sí, pero miles de discos. claro. Y entonces yo era un buen amigo de todos, Claro, ¿verdad? el rey, claro. El que tenía los compacts era... Sí. Y claro, pero vos ahí aprendiste bastante de lo que era el marketeo también de ese producto cultural, digamos. Exactamente, y entender un poco también las audiencias, ¿verdad? Que era como el gran desafío. Claro. Este disco, ¿Para quién? ¿En dónde va a pegar? ¿En dónde va a pegar? ¿En qué radio va a pegar? ¿Qué Claro. audiencia ¿Qué va a público tiene? ¿Qué público tiene este artista, ¿verdad? Entonces era también como empezar a entender un poco de eso también, ¿verdad? Ujú. Y aquellas campañas, no olvidemos que llegó Pilsen Rock, Sí. comenzaban a venir los artistas internacionales. O sea, también hubo una nueva relación con la juventud. Sí. Auge también de los festivales en Calle Palma. Exacto. Las radios todistas tenían su marketeo muy fuerte sobre ese público. Sí. Se transformó esa publicidad clásica de diario, radio y televisión a más acción en el terreno también, ¿no? Sí, un poco la publicidad siempre se mueve a donde está la gente, vamos a decir, ¿verdad? Y como vos bien decías, en esa época del inicio de los 2000, ¿verdad? La gente quería salir y quería encontrarse, ¿verdad? Claro, y entonces la publicidad lo que hace es, ¿cómo hago para estar donde está la gente? Entonces, si la gente estaba en la noche, en los boliches, entonces la publicidad empezaba a hacer activaciones de marca, experiencias, shows, como estar donde está la gente, ¿verdad? Y ahí es que empiezan a hacer los festivales, empiezan a nacer como toda esa movida, ¿verdad? Y yo siempre hablo que en Paraguay, ¿verdad? Como el análisis que nosotros tenemos es que en el Bicentenario se da un clic. un clic cultural Cierto. increíble, ¿verdad? Y también Cierto. a nivel de comunicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de mirar mucho hacia afuera y empezamos Sí. a mirar un poco hacia adentro. Sí, me acuerdo que nos poníamos los trajes de paraguayo y la bandera y fue se como- recuperó algo ahí, ¿eh? Exacto, y fue como resignificar mucho de nuestra cultura, ¿verdad? Y de nuestra identidad misma, ¿verdad? Y empezar a decir, está bueno también, o sea, tenemos cosas que están Claro. buenas. Y eso cambió a nivel de comunicación, las campañas, todo. Empezaron a tener otra visión a partir de ese reencontrarnos con nuestra propia identidad. Tengo que hacer la pausa justamente para vender publicidad. Lo vas a ver, Camilo lo entiende bien, pero es apasionante este tema porque además a ellos les toca esa transición tecnológica la cual va modificándose hasta ahora todo. Y quiero hablar un poco también de eso, cómo se fue adaptando la agencia y ellos mismos a estas nuevas herramientas que siguen surgiendo para comunicar en el mundo, no solamente en Paraguay. Ya volvemos con Camilo Guanes, invitado especial, conversando la noche hoy en Mega TV. Seguimos aquí en los estudios de Mega TV, Camilo Guanes con nosotros, hablando de la historia de Onidia, pero también un poco su desarrollo personal. De hecho, tenés una familia hermosa, estás casado, ¿cuántos hijos tenés? Estoy felizmente casado, tengo 4 hijos, Bauti, Mila, Santos y Salvador, así que estamos... ¿Tu señora cómo se llama? Ana Silvia. Ana Silvia, sí. Sí. Y también tu hermano era muy conocido nuestro porque él activó un poquito en el encuentro nacional, me acuerdo. Estuvo un tiempo en política también, Sí, Alejandro. Ale, sí. Bueno, yo tengo 5 hermanos. Bueno, todos venimos o sea, tanto del lado de mi papá, los Guanes como los Merzán. Claro. De familias numerosas, Sí. que nos gusta juntarnos, compartir. Sí, como una tribu son ambas familias, ¿verdad? Sí, sí, Así sí. que, y de una tradición también de mucho esfuerzo y trabajo que ya viste vos en tus viejos, en todos tus parientes. Sí. Porque convengamos que ahora vos puedes hablar de una historia exitosa, pero los comienzos no han sido tan fáciles. Para nada fáciles y sobre todo entendiendo, en mi caso, ¿verdad? En mi familia, de parte de mi papá son la mayoría médicos y de parte de mi mamá la mayoría abogados. Abogados, claro. ¿Verdad? Y entonces yo quiero ser publicista y es, Bicho medio raro. ¿verdad? Me un poco raro ahí, ¿verdad? Y como te contaba a los inicios, fueron de a 2 personas, ¿verdad?
mientras mis amigos, compañeros trabajaban capaz en un banco, en otro lugar. Entonces era como, Claro. como remarla realmente, ¿verdad? Y explicar lo que hacemos, ¿verdad? Exacto. Que- Además, en un mundo competitivo que ya estaba muy asentado con las empresas tradicionales. Totalmente, Claro. totalmente. Las grandes empresas que existen hasta hoy en día, ¿verdad? Claro. Los grandes apellidos de la publicidad paraguaya, ¿verdad? Dominaban el mercado, Claro. 100%. Aún así, también a ustedes les toca, decía yo antes de la pausa, esa transición a la publicidad clásica, a lo que hablábamos recién, las activaciones, otras. Sí. Tuvieron que hacer mucho aprendizaje, mucha actualización, mucha formación también durante todo ese transcurso para adaptarse a los nuevos elementos. Sí, 100%. O sea, nosotros siempre decimos que un poco que el que se queda en esta profesión va a pasar desapercibido, ¿verdad? Tan Claro. rápido están cambiando los medios, los tiempos, la comunicación, la tecnología, que si no estamos en actualización constante, vamos a quedarnos como completamente en un segundo plano, ¿verdad? Entonces, requiere la publicidad, primero ser muy curioso, muy curioso, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de tener como un modo esponja, ¿verdad? Que es absorber todo y tener la sensibilidad, tener los sentidos muy alerta para sentir lo que siente la gente en la calle, lo que habla la gente en la calle, qué está pasando, qué A mí me apasiona, trabajé en 2 o 3 publicitarias. Todos Sí. los comunicadores trabajamos con Ernesto García, con Sí. Patapila, Midas, Ajá. con ahí Midas, que era con Pascual y eso después. Sí. Pero digo yo, a veces es un tipo que dice una idea, está sentado ahí, dice una frase y ¡paf! Ahí salió la campaña. Es genial, porque se puede estudiar eso. Se estudia, se Ajá. estudia y se estudia el proceso sobre todo, ¿verdad? Ah. Porque por ahí esa idea vos la venís como trabajando en tu cabeza Sí. y entonces lo que hoy hay es como procesos para llegar a ese momento de esa Ok, idea, ¿verdad? claro. Y hay que estar muy atento a lo que pasa en el entorno, ¿verdad? Constantemente. Hoy capaz las redes sociales nos dan como cierta sensibilidad de lo que pasa. Nunca es lo mismo que salir a hablar con la gente. Claro. No reemplaza eso. Nosotros siempre salimos, hay que salir a la calle, tenemos que estar en contacto con la gente Claro. para poder sentir lo que siente la gente. Pero las redes sociales te dan como un pantallazo ya hoy de esa sensibilidad de la sociedad, ¿verdad? O sea, cuando se llega a una frase como la chispa de la vida, Sí. ya sabemos a qué se refiere, Sí. pasó todo un proceso previo. Hay un proceso, sí. Siempre hay un proceso. Y la vinculación con las agencias internacionales ayuda también. La vinculación con las agencias internacionales, en nuestro caso, lo que nos dio, que nosotros crecimos a los golpes, básicamente, ¿verdad? O Claro. sea, nuestra única experiencia en la agencia fue la de Bilbao. Después yo pude tener, gracias a Dios, una experiencia también internacional de trabajar en una Claro. agencia. Y eso era como nuestro conocimiento. Entonces, al asociarnos a una red internacional de agencias, lo que hicimos fue justamente absorber herramientas, procesos, Ajá, ok. capacitaciones, ¿verdad? Y eso no aceleró el crecimiento. Entiendo. Aceleró el crecimiento. Pero también está el otro aspecto que ustedes trabajan mucho, que es las grandes empresas multinacionales que operan en Paraguay también necesitan una certificación del trabajo de ustedes. Sí. Es como que no es que te contratan porque te cae bien Camilo Guane o porque es tu amigo fulano. Así Ellos te mismo. auditan todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y cuando nosotros decidimos como posicionarnos como una agencia creativa, en el mundo los festivales de publicidad creativa, que son como lugares donde se concursa quién tiene la mejor idea, vamos a decir, ¿verdad? Esos festivales se convierten como en una certificación de calidad internacional Ah, claro. de tu trabajo. Entonces, si vos ganás en un festival, cierta empresa dice, esta es una empresa que tiene Claro. el sello de calidad para trabajar con mi marca, que es una marca multinacional. Hoy en día ganó unos cuantos premios. Hemos ganado, por suerte, un par de premios. Creo que el más importante en la historia es el Festival de Cannes, que es Me como el acuerdo. mundial de la publicidad. Cierto. ¿Verdad? Ahí ¿Con hemos- qué campaña ganaron ahí? Sí, Nosotros después. ganamos ahí ganamos 2 veces en ese festival, con 2 veces con campañas para UNICEF, Ajá. para UNICEF Me acuerdo. Paraguay, ¿verdad? Entonces, Sí. eso nos abrió un montón de puertas, tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿verdad? Y también eso nos hizo abrir nuestra cabeza a decir dónde está nuestra competencia, ¿verdad? Entonces, nuestra comparación Claro. para llegar a esos niveles dejaron de estar solamente en Paraguay. Claro, sube la vara también. Sube la vara, Y sube la vara. te plantea más desafíos también. Totalmente. Ahora, cuando yo voy, tengo una empresa o
compré un grupo de empresas y quiero ir a Oniria. ¿Qué le digo? Que necesito una campaña. Antes era, quiero 10 tandas en la programa Mario Ferreiro, quiero 3 avisos en la mañana de cada día y 2 avisos en ABC. Sí, ahí terminaba. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Antes yo me acuerdo cuando sacábamos los avisos, enviábamos el aviso a los medios que teníamos hasta las 6 de la tarde para enviar, y al día siguiente se lanzaba la campaña y nosotros nos olvidábamos casi de esa campaña. Empezamos a trabajar en la próxima Claro, campaña. ya está. Terminó Sí. acá. Hoy las campañas son ideas vivas, ¿verdad? Entonces, cuando se lanzan recién empieza. Y eso ahí cambió. vos vas midiendo la reacción de la gente, vas ajustando las cosas que tenés que ajustar para poder ir llegando, ¿verdad? Hoy en un mundo de tantos estímulos, ¿verdad? Es muy fácil perderse también dentro de ese mundo Es cierto. de tantos estímulos. O equivocarse, ¿no? O equivocarse. Entonces, requiere cada vez más estrategia, de entender también el contexto donde vas a lanzar tu campaña, porque no puedes lanzar una campaña cuando el país está hablando o explotando por un tema y vos salís con una campaña de alegría. Exacto. Y entonces hay que entender los contextos, el timing. O sea, hay muchas cosas que medir para poder hacer que una campaña hoy sea exitosa, ¿verdad? Ahí te pido un favor. Pues yo soy futbolero y cuando tenemos un mal resultado, tengan otra tanda que no sea tan alegre. Porque ahora vamos bien con la Exacto. selección, rogamos que vaya todo bien, pero Sí. a veces ligamos un gol y en el primer tiempo te sale un pollito bailando, es decir, el gran 7 este. Bueno, pero sé que no es tan fácil. Hablando en serio, hay un endiosamiento ahora de las redes, hay un boom de influencer, el streaming explotó. Nosotros que venimos atrás, miramos, también interactuamos, nos estamos ayornando, pero puede haber un error de cálculo. Me quedé pensando en lo que dijiste. Puedes creer que está todo ahí nomás. Que un buen influencer te va a vender todo lo que necesitas. Y yo no dejaría todavía fuera a los medios tradicionales. ¿Qué opinas? Yo creo que el gran desafío es el cómo miramos el ecosistema de medios completo, ¿verdad? O sea, muy pocas marcas hoy pueden decir solamente van a funcionar haciendo solamente medios tradicionales o solamente medios digitales, ¿verdad? En ese ecosistema completo, porque las audiencias también consumen de distintas formas. Claro, ¿verdad? Entonces, no hay una sola forma de ver las cosas. no hay una sola forma de ver las cosas. Sí. Entonces, yo puedo ver a la noche el noticiero en vivo en un canal de televisión, Sí. pero puedo consumir un programa de streaming grabado que se hizo hace una semana, pero que me gusta el contenido cuando lo veo en Instagram. Claro. Y de ahí me voy a YouTube porque me interesó el video cortito de 10 segundos que vi en Instagram. Entonces hay miles de maneras de cómo llegar, ¿verdad? Claramente los medios tradicionales siguen teniendo en Paraguay una penetración altísima, ¿verdad? A mí me impresiona. Y mira que hay un retorno. Veo que, por ejemplo, Pergolini en Argentina vuelve a un canal Totalmente, de aire, sí. a pesar de su Sí. experiencia en Vortex. Y lo que vos decías, ¿dónde está mi audiencia? El que vende batería vieja, el que compra batería vieja, le sigue funcionando su parlante. Exacto. En todos los barrios de Asunción. En todos los barrios, porque la audiencia está ahí. Ahí está. Exacto. Ese es su público, Sí, sí, digamos. sí. No le sirve ni TikTok ni Así ni mismo. Canal 9. Ahora, qué difícil, ¿verdad? Porque es casi una ciencia esto. Es una ciencia. ¿Verdad? Sí, es una ciencia y que cada vez hoy podemos medir mejor los resultados. Eso también. Entonces, esa ciencia se va afinando cada vez más, ¿verdad? Nosotros somos mucho de medir todo, pero tampoco no dejarnos llevar tanto por los números y dejarle también un espacio a la intuición. Claro. Dejarle un espacio a que podamos experimentar ciertas cosas, porque si no también vamos a repetir ciertos patrones que pueden funcionar, pero a veces no funcionan también, ¿verdad? Claro. Qué bueno esto, porque además lo miden constantemente. No es que después de que y ya para ir a la pausa, también las empresas agregaron especialistas en la materia desde su lado para negociar. Antes pues el dueño te llamaba, Sí. te decía, hola, y quiero escuchar mi publicidad yo mismo. Ahora Claro. te llama un chico que estudió en Miami, en Nueva York, Sí. y que entiende mejor también todo, Sí, ¿no? en general todas las industrias creativas se profesionalizaron muchísimo más, Claro. ¿verdad? Entonces eso ahí tenemos mejores profesionales de medios y tenemos profesionales de medios tradicionales, profesionales de medios digitales. Claro. Entonces cada profesional también va buscando la eficiencia en el trabajo, ¿verdad? Pero de vuelta ahí hay muchas cosas también que por ahí en una estrategia de medios es el perfil de las personas. Este perfil va con mi marca más allá de si tiene la audiencia grande o la audiencia a la cual queremos llegar. Hay también otros factores que no son tan medibles Sí. con números,
que a veces son más importantes que los que son medibles con números. Impresionante esto, ¿no? Y ahí entra mucho también la intuición misma a través de vuelta, la idea de qué está pasando y la información. Sí. Vamos a hacer una pausa rápida. Es apasionante este tema. Quiero preguntarle también sobre la publicidad política. Yo sé que es un tema más delicado, pero ¿se puede imponer un candidato por publicidad? ¿Se puede inventar? O también hay que... Hoy hablaba con Germán Martínez de ese tema. Él decía que el asesor de campaña puede ayudar, pero no puede inventar un candidato. Y también las campañas de responsabilidad social, lo que pasó con Teletón, una transformación muy grande, lo que pasa con Bueno Bank ahora mismo, que es un fenómeno social también. Quiero hablar un poquito de casos específicos, por lo menos la opinión de un profesional que ya tiene una larga experiencia a pesar de su juventud, como es Camilo Guanes. Ya volvemos con más de Conversando la Noche. Estamos aprovechando esta charla con Camilo Guanes para hacer un breve seminario ya creo que voy a salir publicista de esta conversación. Ustedes no hicieron tantas campañas políticas, ¿verdad? No hicimos tantas, pero hicimos algunas. Hemos hecho, sí. ¿Es difícil ese ámbito? Es muy difícil el ámbito, es muy demandante, ¿verdad? Entonces, claro. Los clientes también como que dicen, me está dejando de lado ahora. Claro, claro. Y nosotros tenemos una agenda y la agenda política es otra agenda y requiere de mucha concentración para no pifiarle. Entiendo, sí, porque además finalmente el político que pierde carga mucho sobre su asesoría, la responsabilidad, digamos. Y últimamente la comunicación es el culpable de todo. Exacto, claro. Se dice, tiene una mala comunicación el gobierno. Ahora, a ver, también convengamos que ahí hay otro elemento que no está en la publicidad tradicional. Exacto. Vos querés vender un producto, ya sabes más o menos que... Sí. Pero acá tenés que convencerle a alguien de que esa persona o ese grupo, ese sector, le va a ofrecer satisfacer las necesidades que tiene como ciudadano, ¿no? Es mucho más complicado el tema. Sí, y la campaña política es 100% emocional. Ahí está. Es emocional. Qué curioso. A mí me lo dijo... Jaime Lerner me dijo eso en Curitiba. Sí, no es racional el voto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fibra vamos a tocar para hacer un cambio emocional, ¿verdad? En las personas? Entonces, por eso que requiere de mucha sensibilidad, de mucho involucramiento para poder hacer una muy buena campaña política, ¿verdad? Entendiendo esto, porque en una comunicación vos podés explicar racionalmente que este producto es mejor que este otro producto, ¿verdad? Claro, exacto. Con características. Exacto, con datos. Con datos, ¿verdad? Pero cuando la decisión se basa tanto en la emoción, ¿verdad? Entonces, cambiar una percepción de una persona, hacerle sentir algo a esas personas, son los trabajos que más cuestan, ¿verdad? Vos sabés, no es un secreto, yo siempre trabajo para la oposición donde puedo. Así llegué hasta intendente, ¿verdad? Pero lo mismo estuve con Caballero Vargas, estuvimos detrás de la INO, y cuando teníamos que decirle a la gente, voten por Efraín, la respuesta de muchos era no porque es Argel. No me decían no porque no va a ser muestra estadista, no porque va a robar. No. ¿Y porque es Argel? Y porque Leo Rubín está acostado en su hamaca. O sea, es muy emocional, ¿verdad? Es emocional, sí. Vos le decís, pero esperate, le sacudí. Y te dice, no sé, no me cae bien, y punto. Sí. Por lo tanto, voy a votar por el otro partido. Sí. Es brutal cómo se transforma eso. Así mismo, entonces hay que, como te digo, hay que tocar fibras, ¿verdad? Y cambiar percepciones a través de mensajes que lleguen emocionalmente. Pero ahí no es también necesario trabajar sobre el candidato. 100%. Y qué difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Porque el candidato tiene que aprender casi a ser otra persona. Y no tanto cambiarle a que sea otra persona, sino encontrar en ese candidato ese atributo emocional que conecte con las personas. Entiendo, claro, alguna cuestión. Exacto. Ahí es que de repente aparece uno que sabe jugar fútbol, le cae a la gente, sí. O otro que como Milei sale con su motosierra. Exacto. Ahí encontró el contacto. Sí, y también la gente hoy está buscando la autenticidad, ¿verdad? Más que alguien que quiera parecer algo que no es. A mí me da miedo eso, porque mis amigos más políticos me dicen, estos publicistas están degenerando todo, porque finalmente nadie conoce los programas de gobierno, las propuestas, pero es que lastimosamente casi nadie lee eso.
Sí, y también hoy, de vuelta, ante tanta saturación de mensajes, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos cada vez a más cantidad de estímulos, ¿verdad? Entonces, correcto. Lo que me llega primero, me llega por las emociones, lo que yo siento, lo que me hace sentir. Después ahí puede llamar mi atención e interesarme en sí, ok, me cae bien esta persona, voy a interesarme un poco más en cuál es el plan de gobierno, pero si el primer contacto ya me genera un rechazo, va a ser muy difícil que después de que, si no me llama la atención, si no me cae bien, yo quiera interesarme en saber cuál va a ser su plan de gobierno, cuáles son sus propuestas. Ya, entiendo. Falta esa atracción inicial. El primer gancho. Ahora, esta última, después cambiamos de tema. Hablamos mucho con Germán y me dice él algo que yo creo también, que por más buena que sea la agencia o la asesoría, ella no es la que le va a hacer ganar a un... Eso es complicado para ustedes, porque ustedes sí son capaces de vender lo invendible, pero parece que en política no es tan así. No, no es así, ¿verdad? Creo que hay una suma de muchos factores. Lo mismo con el producto también, ¿verdad? O sea, también. Pasa lo mismo, ¿verdad? La comunicación puede generar cierta preferencia del producto, ¿verdad? Sí. Pero si yo me voy al punto de venta y no está el producto... claro. Yo tengo la preferencia, pero no está. O si compro y tengo una mala experiencia, es muy difícil que vuelva a comprar, ¿verdad? Porque el producto no me dio esa satisfacción que yo quise tener, ¿verdad? Entonces, es una suma de varios puntos, ¿verdad? Claro, y en la publicidad tradicional no tenés lo que sí tenés en política, es que va a tener otro sector que te va a bombardear permanentemente. Exacto. ¿Verdad? Sí. Que lo que vos decís de tu candidato, el otro va a decir lo contrario. Sí. Y te va a hacer con imágenes, con documentación, con ataques. Así mismo, sí. Y pasa mucho también que la gente no está interesada en la política. Ese es otro problema. No es el tema central de la gente. La gente común, ¿verdad? La subsistencia, es cómo llegar a fin de mes, que tu hijo se reciba. Su equipo de fútbol ganó, perdió. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay como otras conversaciones primero. Claro. ¿Verdad? Y entonces cuesta más de vuelta meter eso en... Ese es un problema, Camilo, porque los que estamos en política creemos que ese es el gran tema de todo el día. Y yo suelo decirle a mis compañeros, miren que ahí en la calle es otro problema. Sí, si vos hoy ves básicamente los contenidos en un canal de televisión, ¿verdad? Sí. El de 24 horas, seguramente de política se va a hablar en noticiero y algún otro programa, unas 5 horas. Después tenés 10 horas de deporte. Claro, de fútbol. De deporte, y después tenés novela otras 6 horas, y entretenimiento, otra. La política ocupa un lugar muy chiquito en la agenda del día a día. Y hay que vender eso. Es difícil. Seguir nomás con las marcas grandes. Hablando de marcas grandes, a ver, el fenómeno bueno es interesante y creo que tiene aspectos positivos y negativos. Hay también una discusión, un debate, pero hay que reconocer algo. Se logró una comunicación sobre nuevas plataformas, tecnologías, métodos que no había antes, y eso es lo que inquieta un poco para hacer al mercado. Sí. Vos, yo sé que estás relacionado. ¿Por qué se volvió un fenómeno tan viral, bueno, hasta tal punto que está en todas partes? Es un fenómeno. En Paraguay, yo analicé mucho de esto, ¿verdad? Hace unos 15 años se dio un fenómeno similar con la transformación de Tigo. Claro, sí. Se dio un fenómeno un poco similar, ¿verdad? Y eso es cuando la tecnología irrumpe en los mercados, ¿verdad? Y lo mismo había pasado en ese momento. Porque también hay la gente tiene como cierto desconocimiento, inclusive temor de lo que puede hacer la tecnología. Claro, ¿verdad? Correcto. Entonces, y esa irrupción en los mercados con tecnología y logrando masividad genera que la gente se pregunte cosas, ¿verdad? Claro. Y esa curiosidad de la gente que está pasando, ¿verdad? Claro. En el caso de Bueno, el crecimiento rápido de Bueno se da también por una elección muy puntual y muy inteligente, yo creo, de temas que le interesan a los paraguayos, ¿verdad? Entonces, el fútbol, los equipos de fútbol, la selección nacional de fútbol, el deporte en general, y justo se dio una explosión de esos temas, ¿verdad? Justo también. Justo se da, ¿verdad? Paraguay empieza a irle bien después de tantos años, el rally que por ahí no estaba tan desarrollado en Paraguay empieza a ser un punto de conversación general. Entonces, como que se mete en la conversación. Sí, exacto. Y entonces está en todos lados, porque está en la conversación. Y esa conversación
en la conversación popular, ¿verdad? Que es la conversación que vos tenés los domingos comiendo un asado. Claro. ¿Verdad? Entonces se mete en esa conversación, ¿verdad? Entonces ese crecimiento rápido, la tecnología en el medio, haber elegido puntos muy claves que están en la cultura popular también hizo que una gran explosión, ¿verdad? Sí, y eso mueve también la estructura de los más tradicionales. Un poco lo que le pasa a ustedes también con la agencia, ¿verdad? Sí. Los grandes banqueros dicen, sí, ¿que dónde apareció? ¿Por qué? Cerrando, eso nomás también me quedo pensando en el nombre. ¿Fue idea de ustedes? ¿Lo trajeron? No, ya estaba el nombre. Es un nombre raro, pero que queda. Queda. Un nombre corto. Sí. ¿Verdad? Entonces... Yo rescato la democratización un poco del acceso a la formalización que hay, porque trabajo mucho con mandos medios y mandos inferiores que todo por ahí nomás ya negocian todo. Sí. A su cuenta, a su qué sé yo, a su sistema electrónico, y ahí nomás ya se hace todo el intercambio comercial. Las empleadas domésticas, o sea, entró en un terreno que estaba descuidado por la banca tradicional paraguaya. Claro, y la adopción de tecnología permite eso. En todos los estratos sociales, ¿verdad? Sí. Es muy rápida en Paraguay, ¿verdad? Es increíble como vos teníamos lo de los giros en los teléfonos. Sí. Paraguay es un mercado ejemplo en el mundo de tan rápido que se adoptó esa tecnología en Paraguay. Cierto. Y ahí te das cuenta de que cuando vos le facilitas la vida a la persona a través de la tecnología, por más que, pues sí, ¿cómo se hace? Esto es medio difícil. La gente aprende muy rápido. Impresionante. Y la adopta muy rápido, ¿verdad? No se puede subestimar a la gente. Exacto. La gente hoy maneja acá en el teléfono toda su economía. Sí. Pero bueno, evidentemente que siempre este tipo de reducciones genera también ruido y por eso es que hay tantas discusiones al respecto. Vamos a cambiar de tema enseguida. Antes de la pausa, quiero entrar un poquito en lo que va a ser de aquí en más. Vos estás en una edad peligrosa porque varios de tu generación ya se están retirando, lo cual a mí me parece insólito. Ya los muchachos se jubilan a los 50 años, nosotros te metemos hasta los 70, así que no creo que sea tu caso, pero ¿qué hay adelante en este mundo de la comunicación, la publicidad? ¿Qué nos va a pasar? ¿Vamos a ser todos robotizados? ¿Vamos a comunicarnos por un chip inserto en nuestra muñeca? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo va a ser el mundo del trabajo también? Hoy que se trabaja mucho en la casa. Me gustaría escuchar un poco tu visión acerca del tema en la última parte de esta apasionante charla con Camilo Guanes. Camilo Guanes, nuestro invitado hoy acá en nuestros estudios. Nos queda la última parte, pasó rápido esto, Camilo. No te pregunté qué club son los Guanes. De Cerro. A la gran siete. ¿Y cómo le he visto a Coto Nogués en tu cumpleaños? Y somos amigos, podemos compartir. Así que son cerristas, pero igual te habrá costado porque varios de tus entornos son franjeados. Mayoría cerrista. Ah, sí. Sí. Ah, tenés ahí una especie Tengo la resistencia. pero estaba ahí el presidente bailando también. De hecho, quiero un poco a ver si repaso bien. ¿Vos qué promoción sos del colegio? 94. 94. Y esto, Laucha era 2 años más. 2 años menos. O sea, se recibió antes. Exacto, 90. 90. 4 años. Que era, también ahí estaba mi querido amigo Neine Heiseke. Exacto. Y Laucha es compañero de mi hermano. Ah, ya entiendo. Ya. Yo les conocía a ellos, a Laucha, a Neina, todo, expulsándole el Café Bohemia una noche de desmadre. Ah, mira. Sí, porque estaban bailando sobre la mesa y comenzaban a sacarse la ropa. Una linda noche. Linda noche. Una noche tranquila. Muy bien. Era lunes por ahí. Pero bueno, después nos hicimos hiper amigos hasta tal punto que Neine va a estar en nuestro homenaje a los 50 años de la radio cantando con la orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. Qué lindo. Va a estar ahí el querido Neine. A ver, un poco lo que te dejaba antes en materia de qué se viene. Sí. ¿No te vas a jubilar todavía? Todavía no. Porque los muchachos están comenzando ya a jubilarse muy temprano. ¿Qué pasa? Que esta es una cosa que toda la vida te debe mover. Sí. Quizás con nuevos desafíos, ¿no? Sí. Pero ¿hacia dónde ves tu futuro vos como publicista? Hace poco leía una nota a Solano Benítez que me interesó mucho y creo que tiene que ver. Gran arquitecto. Un gran arquitecto, que él hablaba que la crisis que estamos pasando hoy como sociedad y como país en general es la falta de imaginación, ¿verdad?
Yo concuerdo bastante con eso, ¿verdad? Siempre hablamos nosotros de un país sin futuro, de un país sin ideas, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy no somos capaces de imaginarnos nuevas soluciones a los grandes problemas que se tienen, ¿verdad? Que siguen apareciendo. Que siguen apareciendo y queremos solucionar con soluciones antiguas, no con nuevas soluciones, ¿verdad? Okay. Entonces, no es una crisis de conocimiento, es una crisis de imaginación, ¿verdad? Y eso creo que se está trasladando a todo en general, ¿verdad? Sí. Yo creo que cada vez más las tecnologías y demás nos hacen pensar menos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y entonces creo que el valor humano de lograr esas conexiones emocionales que justamente hablábamos va a requerir cada vez más de un desarrollo de capacidades imaginativas, ¿verdad? De capacidades humanas más que nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay un gran campo, un gran desarrollo de cómo nosotros ponemos de vuelta lo importante en el medio, ¿verdad? La tecnología son formas de cómo llegamos a las personas, nos ayudan a facilitar nuestra vida, además, ¿verdad? Pero los temas realmente relevantes, importantes, van a requerir de un pensamiento profundo más humano cada vez. Qué interesante, ahí tenemos un problema con la educación. Exacto. Que falta que se adapte también a esa visión, ¿no? Exactamente. Nosotros, cuando estuve presidiendo la Federación de Industrias Creativas del Paraguay, hablamos mucho de esto, de la matriz económica del país, ¿verdad? La matriz económica del país, donde es un país agroindustrial, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos cambiar esa matriz a través de la creatividad, de la idea, ¿verdad? Y dejar de ser solamente un país productor para ser un país creador, ¿verdad? Y Uruguay hizo ese camino, está haciendo ese camino. Está haciendo ese camino, ¿verdad? Sí. Y tenemos todas las herramientas, tenemos la gente para poder hacer eso, ¿verdad? Pero necesitamos cambiar la matriz, ¿verdad? Claro. Ese cambio de matriz de cómo nos educamos, cómo pensamos las soluciones, ¿verdad? Cómo nos formamos también, ¿verdad? Creo que te ves laburando en ese campo. En ese campo, sí. Sí, me interesa ese campo un poco más amplio de las ideas, vamos Entiendo. Pero y eso finalmente, a ver, te voy a hacer una pregunta bien brutal. ¿Es vendible? O sea, ¿a mí me van a pagar por mis ideas? Estamos llegando a eso. Ajá. Estamos llegando a ese punto, ¿verdad? De vivir de las ideas, ¿verdad? De monetizar nuestras ideas, de que sea rentable vivir de nuestras ideas, ¿verdad? Es un camino difícil, largo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Claro, sí, interesante porque todavía muchos tenemos la matriz del empleo clásico formal, 8 horas de trabajo, marcar tarjeta, jubilación. Sí. Me parece que ese mundo se está modificando rápidamente. Muy rápidamente, de vuelta, ¿verdad? Con todos los avances tecnológicos que tenemos, ¿verdad? Pero hay una vuelta a esto, ¿verdad? Que yo lo veo como una gran oportunidad del pensamiento como liderando las transformaciones. Qué interesante, porque estoy pensando, nomás mientras vos hablabas, que unos chicos que se animaban a crear una aplicación, de repente hoy gana más dinero que el que laburó 40 años seguido, llegó a gerente de su empresa, digamos. Exactamente. Claro que son todavía excepciones. Lo que habrá que ver es cómo generar esa mano de obra, cómo aprovecharla, cómo estimularla. Sí. Ahí también hay un trabajo del gobierno generalmente. Totalmente. ¿No? Sí, porque esto es una transformación que solamente un sector privado no lo va a poder hacer, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de agregar valor al proceso, cómo agregamos valores a través de la creatividad, de la innovación, de las ideas, ¿verdad? Entonces, si nosotros hoy producimos soja, dejemos de vender soja y agreguémosle valor a través de ideas, de innovación y demás, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad como país, como una generación más joven también del país, del bono demográfico, un aprovechamiento, ¿verdad? No solamente en convertirnos en maquiladores, que está muy bien, sino en ser más creadores también, ¿verdad? Claro. Y por último ahí, no puedo dejar de tocarte porque está muy vinculado a las empresas internacionales, conocer todo ese mundo. Todos celebramos la macroeconomía, todos celebramos el grado de inversión, que hemos subido 2 peldaños muy importantes, con 2 certificadoras importantes, pero ahora está esta mini crisis
que un querido amigo con mucha creatividad le puso la heladera vacía, pero que en realidad tiene que ver con el atraso en los pagos a los proveedores. Hay un ecosistema que se enrareció. ¿Cómo ves vos desde tu ámbito profesional la situación económica? Bueno, este es un año que cuando arrancó el año, ¿verdad? Nosotros lo pintábamos como un año muy optimista, Claro. ¿verdad? Sobre todo marcado mucho por los eventos deportivos. Sí, cierto. ¿Verdad? Entonces, eso normalmente cuando... Empuja, ¿verdad? Empuja muchísimo Sí. la economía, el desarrollo, Increíble. el consumo, Sí. dinamiza al país, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y volver a estar en un mundial y demás. Entonces, era un año muy marcado por el optimismo, ¿verdad? Entonces, Cierto. ese optimismo hoy está como remando. Exacto. Está remando el optimismo, ¿verdad? Entonces, a partir de una lectura, por ahí de una proyección que decimos que va a ser un año un poco feliz, optimista, la gente va a tener ganas de comprarse una nueva tele, Claro. de hacer un asado para ver un partido, Sí, claro. de Sí. compartir con los amigos y demás. Hoy se empieza un poco a remar esa situación, ¿verdad? Agregarle la situación internacional que tampoco estaba prevista. Que tampoco estaba prevista, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo creo que llegado la época del Mundial también la gente va a volver a concentrarse un poco en esto, ¿verdad? Históricamente, y eso que bien decía, los lunes cuando un equipo Sí. gana o pierde, las semanas empiezan felices o tristes, y ahí eso afecta completamente Increíble, lo emocional de vuelta, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea que lo que parecía un año más bien positivo, con viento a favor, tranquilo, para arriba, se complicó un poco. Se complicó un poco, pero creo que va a mejorar. Bueno, esperemos, sí. Eso es un poco la idea que Es creo bueno que mantener tenemos. optimismo. Sí. Todos queremos que vaya mejor, Siempre. obviamente, ¿no? Sí. Pero tampoco pensábamos que iba a haber una guerra en el Golfo Pérsico, ni que iba a subir el combustible, ni que una cantidad de elementos. ¿Y nunca te invitaron a incursionar en política? Me han invitado un par de veces, pero no. No es lo tuyo. No es lo mío, no es lo mío. No. No. Porque Ale sí un tiempo activó mucho. Ale sí activó bastante, sí. Pero en tu caso no, diputado, senador, No. ¿no? Intendente. Te ofrezco si quieres. A ver, es que también uno siente si es que puedo no dar ese paso, ¿no? Exacto. Entiendo. Bueno, Camilo, disfruto mucho esta charla, disfruté bastante porque creo que compartimos una historia, pero también una forma de pensar. Lo que veo es que sí, trasluce en tu forma de pensar en general que seguís viendo en positivo el país. O sea, porque viste que hay una generación que decía, ay, maná, hay que irse de acá, rajemos, le mando a mi hijo afuera. Ya. Vos no entraste nunca en ese cono de sombra, No, nunca entré. a pesar de que ha habido momentos difíciles. Muy difíciles. Claro. De verdad, yo creo que seguimos teniendo muchas oportunidades Ajá. desde Paraguay, con una mirada más al mundo, ¿verdad? Sí. Pero desde Paraguay seguimos teniendo muchas oportunidades. Y también creo que el optimismo nos hace encarar desde nuestra profesión. Tenemos que ser bastante optimistas, Claro. ¿verdad? Para poder vender una idea, Claro. para poder trabajar con intangibles, para poder lograr esas conexiones emocionales. Entonces, el optimismo tiene que estar como muy presente Claro. en lo que hacemos, ¿verdad? Casi te formaste en esa escuela de vida. Casi que me formé con eso, ¿verdad? Y también creo que nosotros trabajamos con gente, ¿verdad? En la agencia, ¿verdad? Y siempre hablamos de que cómo mantenemos que la gente trabaje de una forma motivada, que trabaje con pasión en lo que hace. Y es porque tenemos que tener sueños grandes, ¿verdad? Y tenemos que transcurrir ese camino con optimismo para llegar a esos objetivos grandes, ¿verdad? Porque si no, si tenemos sueños pequeños, como que nos vamos a achatar en la mediocridad, ¿verdad? Entonces, al tener sueños más grandes, empujamos los límites, ¿verdad? Y esos límites nos hacen que cada vez que cruzamos un límite, vamos soñando un poquito más grande de vuelta, ¿verdad? Generalmente las agencias son ámbitos muy divertidos para trabajar. Hay mucha gente muy loca, muy creativa, hay disruptores ahí de la quietud. Conocí varias agencias con personajes realmente. Te podría escribir un libro de creativos y de gente maravillosa en la agencia de publicidad. Sí. Bueno, Camilo, gracias en serio por venir. ¿Cuánto cumple Oniria? ¿25? 25 años. 25 años.
Un cuarto de siglo. ¿Quién lo Increíble, creería? increíble. ¿Quién lo creería? Sí. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, un placer estar. Camilo Guanes nos contaba un poco de su historia y también de la historia de la publicidad en Paraguay y su vinculación con muchos otros aspectos, hasta la política, el comercio, los negocios, la sociedad misma. Interesante, para entender, porque acá lo que buscamos finalmente es siempre entender cómo funciona el Paraguay, cómo somos como sociedad. Y ese ámbito donde está Camilo forma parte de esa historia. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.